viernes de 19:30 a 20 horas con Jorge Chino Carrera. Canal 1 Internacional, tu país, tu canal. ¿Qué tal, televidentes? Buenas noches, ya estamos con ustedes. Este martes, sabor de Dayumba, sabor de Asamblea Nacional Constituyente y también un poquito del deporte. Eso es lo que vamos a hablar en esta noche con un gran invitado. Este señor sirvió tanto al deporte, a las leyes, al país, fue diputado. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Nombres completos y apellidos para empezar. ¿Con quién hablo? Jorge Eduardo Moreno Ordóñez, tocayito. Qué bien. Como apodo el Chino, somos tocayos y paisanos. Qué bien. Tocayos y paisanos, por ecuatorianos, ¿no? De ecuatorianos y por el apodo. ¿Es lojano? Lojano, de cepa. De cepa. Y quiteño de corazón. Y quiteño de corazón. Ya vivo aquí cerca de 30 años y la verdad que esta ciudad maravillosa a mí me ha encantado, me ha acogido con un cariño enorme y yo no podría vivir en otra ciudad que no sea Quito. Ajá. Yo soy quiteño de corazón. Qué bueno. Por nacionalización. El lojano siempre ha dejado una buena cuota acá en el país, hombres ilustres, varios, en la cultura, en el deporte, en la política, en el desarrollo mismo del país. ¿Qué hace el lojano que nace con esa injundia, como dice algún colega periodista? Bueno, será tal vez, tocadito, pues esta situación de vivir al sur del país, es la última ciudad importante en el Ecuador. Para ir a Loja hay que ir a Loja. No hay que pasar, pues como uno va a Riobamba, pasar por Ambato, ¿no es cierto? Entonces la gente que va a Loja, va a Loja. Y bueno, esta circunstancia de tener una geografía media especial, creo yo que ha determinado que Lojano tenga una parte muy propia, muy característica. Loja se ha caracterizado por ser una ciudad de cultura. Han habido grandes hombres como Benjamín Carrión, Ángel Felicísimo Rojas, Manuel Agustín Aguirre, Pío Jaramillo Alvarado, gente que ha dado un aporte cultural muy fuerte a la cultura nacional. La Casa de la Cultura del Ecuador, como todos sabemos, es una creación, una inspiración de un lojano, Manuel Benjamín Carrión, uno de los mejores lojanos que han habido. Y bueno, pues este impulso, ¿no? Esta cosa de salir adelante ha determinado que muchos lojanos vayan a otras partes del Ecuador y del mundo para aportar con su trabajo, con su capacidad, con su inteligencia en los diferentes campos de la vida de la sociedad. De tal manera que yo veo que hay esta injundia que decía usted, tocadito, de aportar, de ser creativos. Había en Loja un programa muy lindo de como diría, pues un amigo, ¿no? Un radiodifusor, ya falleció, le decíamos el Frondoso, tenía la Radio Nacional Progreso y tenía un programa que se llamaba El Lojano Ausente, ¿no? Y durante todas las mañanas dedicaba unos pasillos hermosos y tenía una frase muy linda que decía: para el lojano ausente que dejó su tierra en búsqueda de un futuro mejor. Es decir, esa gente así, ¿no? Y es cierto, tocayo, es cierto, esto de buscar progreso. Mire lo que está pasando en este momento con los migrantes que salen del país, les espera la muerte, la desesperación, la preocupación de las familias y no llegan a su destino. ¿No habrá que hacer una campaña para reconquistar ese cariño a la tierra, a eso que llamaron antes el ñuca yacta, que no se debe perder? Creo que el cariño a la tierra, tocadito, no se ha perdido, se mantiene, ¿no? El lojano que sale de su tierra, el ecuatoriano que sale de su tierra, guarda siempre ese cariño al sitio donde nació. Lamentablemente las circunstancias económicas, sociales, no le permiten seguir allí. Por ejemplo, en la parte sur de mi provincia, hablemos de Paltas, Cariamanga, Macará, Zapotillo, son zonas totalmente, ya prácticamente desiertas. Entonces la población que usted encuentra ahí es una población ya vieja, la juventud ha salido largo. Yo tuve la oportunidad triste de vivir una experiencia allá por el año 1967, cuando hubo esa gran sequía en Loja. Usted recordará que salieron cientos de miles de lojanos. Coincidencialmente yo me iniciaba como periodista ya graduado en la universidad. Es la primera promoción
que dio de comunicadores sociales. Y por esa razón teníamos que conocerlo todo, así que... Claro, fue el éxodo. Ahí se vio realmente el éxodo de Yangana, esa obra hermosa, ese libro hermoso, esa novela hermosa de Ángel Felicísimo Rojas, que narra cómo van saliendo, ¿no?, de Yangana, de Vilcabamba, de Maracatos, la gente con sus trastos al hombro y con una mirada de esperanza pues a otro lado, ¿no? Eso se produjo en 1967, fue un éxodo pero terrible. Y con una circunstancia que de ahí surgieron ciudades como Santo Domingo de los Colorados. Yeah. Santo Domingo de los Colorados fue fundada por lojanos y manavitas. Yeah. Y surgió también lo que es la Nueva Loja, que tiene una cuestión muy especial la Nueva Loja. Los lojanos que fueron para allá, que son la mayoría, que habitan por ahí, llevaron todas las costumbres, todas las fechas, inclusive el 18 de noviembre, que es la fecha de independencia de Loja, desfilan en Sucumbíos, ¿no? Yeah. Desfilan, la fiesta de la Virgen del Cisne, el 8 de diciembre hay fiesta. Bueno, cuando la Virgen del Cisne la llevan del Cisne a Loja, que es en septiembre, en agosto, el 20 de agosto, también acá hacen un peregrinaje. Es decir, la gente, así esté en Sucumbíos, sigue sintiéndose en Loja. Esto es una cosa maravillosa. Me acuerdo que me contaba un paisano lojano, que cuando llegó la cooperativa Loja a Sucumbíos, a Nueva Loja, pues, ¿no? Y llegó el primer turno, fue una fiesta, la gente había salido de todos lados a recibir a su carro, que era la cooperativa Loja, que lo abrazaba, lo besaba, una cosa maravillosa. Un acontecimiento. Que demuestra ese cariño profundo que Lojano tiene a su terruño, y creo que es una característica de todos los ecuatorianos, ya sean quiteños, guayaquileños, esmeraldeños, pastosos, donde sea, amamos a nuestra tierra donde nacimos. Qué bien, así queríamos empezar conociendo a este ilustre invitado en esta noche, para luego ir a lo de fondo. Usted fue diputado, usted estuvo en el Congreso Nacional. ¿Qué hubiera dicho si en este momento le dicen, Jorgito, hasta aquí nomás, vea qué hace? Inclusive, creo que sin poder trabajar algo, analícelo por favor. Bueno, primero que no estoy en los zapatos de los actuales diputados. Pero ¿qué hubiera hecho en este momento? Quisiera establecer esa diferencia. Usted recuerda, Tocayito, usted cubría la información en esa época, en 1984-88, una época muy dura en la vida del país. Usted recordará, ese congreso era un congreso realmente en donde había que andar con armados. Había bala, había puñetes, habían bombas dentro del Parlamento, implantado por el gobierno terrible que tuvimos de Febres Cordero. Entonces nosotros yo personalmente fui diputado en esa época. Y usted recordará, había un debate ideológico, político, propuestas. Nosotros nos caracterizamos por elevar, discúlpeme la inmodestia, elevar el debate político, no descender al insulto, a la calumnia, siempre poner por delante los intereses del país, del pueblo ecuatoriano. Entonces quería hacer esta diferencia porque lamentablemente los congresos han venido devaluándose, han venido perdiendo seriedad, perdiendo autoridad política y moral. Ha sido un escenario ahí de mediocridad, de negociados, un escenario de corrupción política. Entonces la gente lo que ha dicho es que se vayan todos. Ese fue el grito que hubo aquí en abril del 2005, que se vayan todos. ¿Y quiénes eran todos? El gobierno de Gutiérrez, el Congreso Nacional, la Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo Electoral, es decir, todo el andamiaje del poder del Estado. De tal manera que yo veo que el Estado es un Estado caduco. Esto ha degenerado, esto ya no sirve, el Estado ecuatoriano. Y eso es lo que hay que cambiar. Jorge, el Estado somos todos. Digamos, nosotros somos la nación ecuatoriana. Hay que diferenciar entre la nación y el Estado. El Estado es una superestructura caracterizada pues por quien tiene el poder económico y político, y no todos tenemos el poder económico y político. El administrador del bien. El administrador del bien público. Pero lamentablemente este bien público lamentablemente no es público, porque si cogemos el petróleo, por ejemplo, el 80% de ese bien público se lo va llevando una empresa extranjera y nos dejan solamente el 20%. Pero ¿quién permitió? ¿Quién deja que se hagan esos contratos? ¿A base de qué? Se habla de un contrato escondido de $80 millones. Ya lo vamos a tener que llegar allá. El control de calidad tiene que ejercer los colegios de profesionales, donde están periodistas y los especializados, minas y petróleos. ¿Dónde están los informes? ¿Dónde se fue la plata? ¿Quiénes firmaron esos contratos petroleros? Como exdiputado, ¿qué hace allí cuando se topa con esa monstruosidad donde no hay cómo
Usted quiere dar el paso y usted una muralla, como los señores judíos van al muro de las lamentaciones, así deberíamos ir nosotros también. Quienes firmaron todos esos contratos son todos los gobiernos de turno. Febres Cordero, el gobierno de Rodrigo Borja, el gobierno de Sixto Durán Ballén, el gobierno de Abdalá Bucarán, el gobierno de Maguad, el gobierno de Alarcón, el gobierno de Gutiérrez, el gobierno de todos estos gobiernos. Noboa también. Noboa, evidentemente, todos, sin excepción. Y ahí están involucrados todos los partidos políticos, la llamada partidocracia corrupta. Que yo creo que en las elecciones del 2007 por el pueblo ecuatoriano, 2007, repudiado para tener esta asamblea. Repudiado todos los partidos. Así, señor. De derecha, de centro y de izquierda, sin excepción. Sí, señor. Entonces nosotros tenemos que entender que esa etapa política de la vida del país ha sido superada. Ya los partidos ya no tienen credibilidad porque han traicionado los intereses de la patria, han traicionado los intereses del pueblo ecuatoriano, se han aprovechado del voto del pueblo para ir al gobierno y hacer desde el gobierno lo que les ha dado la gana en función de sus chequeras millonarias. Entonces el pueblo lo que ha visto es buscar algo nuevo. Y fue la tesis precisamente 4 puntos los que se decía en ese entonces. Fuera todos, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, ¿para qué? Para fundar una nueva república. Nos encontramos en ese punto, ya está la Asamblea funcionando. Entonces ahora hay que ver si esa Asamblea realmente va a fundar una nueva república, va a cambiar este Estado caduco, que hay que cambiarlo, o va simplemente a maquillarlo. Hagamos la idea de que se trata de un edificio totalmente ya viejo, que se derrumba, que sus cimientos están, que ya, como dice la canción, el calicanto, el agua, ¿cómo es? El calicanto falsea. La piedra se desmorona y el calicanto falsea. Entonces el edificio está que tiembla. Entonces, ¿cuál es la idea? Está lleno de sapos, de culebras, de cucarachas, de alacranes. Un edificio que ya no vale. Pero ya no hay leones ahí. Están ahí metidos todos. Ah, sí, están metidos todos. Entonces, ¿qué hacemos con ese edificio? Lo sensato, lo racional debe ser, hay que derrumbar ese edificio para construir uno nuevo. Esto es lo que está pasando con el Estado ecuatoriano. Este Estado ya no funciona. Lo que ha dado al pueblo ecuatoriano es desempleo, carestía de la vida, represión, corrupción. Entonces hay que derrumbar ese edificio y construir un nuevo edificio. Es decir, terminar con este Estado caduco y construir un nuevo Estado. Eso es lo que debe hacer la Asamblea Constituyente. Pero por lo que estamos viendo, caramba, parece que está clonándose el Congreso. Pero ahí vale, por eso le he invitado con usted se puede conversar tranquilamente, tocayo. Mire, 82% mínimo, ¿no es cierto?, se pronunció el pueblo. Se habla de un 85%. ¿Tiene el 85% para cambios la Asamblea? No está más de 18 asambleístas, parece que solo un partido, me parece que el PSP tiene más de 20, ¿no es cierto? O 20. El Partido Nuevo País, el Movimiento País. El PSP. Al PSP tiene creo que 20, decía algo así. Esa es, solamente ese partido que está en la oposición, solamente él ya representa el otro grupo, más la UDC y los otros más suman. Entonces, ahí tenemos ya los primeros resultados. No lo van a dejar, no lo están dejando, sí o no, esa es la palabra, no lo están dejando, sí o no. Hay grupos de presión, inclusive en los medios de comunicación. El bloque de gobierno, tocadito, tiene 80 diputados de 130. Es decir, no tienen que pedir permiso a nadie para hacer los cambios que ofrecieron en campaña. Es mayoría. Es mayoría. Es decir, entonces no me vengan aquí a lavarse las manos diciendo que sí, que no están aquí obstaculizando. No. Tienen la obligación de cumplir lo que ofrecieron en campaña. Que le pidió el pueblo. Que el pueblo le encargó. El pueblo confió. ¿Y por qué votó el pueblo por esa lista 35? Porque le ofrecían que iban a construir un nuevo Ecuador. Y ellos tienen que cumplir. Porque tampoco hay que olvidar, el presidente Correa actual hace un año, porque el 26 de noviembre ganó la segunda vuelta. Sí, ya prácticamente un año. Ofrecía que va a bajar del 12 al 10% el impuesto a la renta. Y parece que ahora no va a ser, sino más bien algo más. Entonces, como que de ahí ya empezamos un poco inquietos. Ahorita ya nos toca evaluar. Hay que evaluar. Hay que evaluar ya un año de gestión del gobierno, qué es lo que ha hecho de lo que ofreció. Veamos 3 o 4 cosas. Vivienda.
dijo que iba a construir 350.000 casas al año. Ya. La ministra hace unos 8 días dijo en televisión que lo que han hecho son 14.000 casas. Es un tema tan importante. Permítame ir a una pausa y retornamos inmediatamente. Claro, perfecto. Muchas gracias. Televidente, ya volvemos. La noticia y el comentario de lunes a viernes de 19:30 a 20 horas con Jorge Chino Carrera. Canal 1 Internacional. Tu país, tu canal. El invitado de esta noche nos ha dicho muy claro, hay que hacer cambios. Para eso el pueblo le pidió a través de una asamblea constituyente como resultado de una consulta popular. Está trabajando la asamblea constituyente y le pregunto, ¿se están olvidando de salud? ¿Se están olvidando de educación? ¿Se están olvidando de vivienda? ¿Se están olvidando de la riqueza propia del país, que no solamente está en el petróleo, está en las minas y en el mismo trabajador ecuatoriano? Lamentablemente no se ve una acción en el sector económico, yo no la veo. Petróleo, minas, agricultura, ¿dónde están los cambios? Dígame. En petróleo, no se han revisado los contratos petroleros, totalmente negativos para el interés nacional. 80% para las empresas extranjeras, 20% para el país. Esos contratos deben ser al revés. 80% para el país y 20% para las empresas extranjeras. La pregunta, ¿por qué el gobierno no ha tomado las medidas del caso? Para eso no hace falta la Asamblea Constituyente. Para eso lo único que hace falta es una decisión política de defender el interés nacional. Sin embargo, no lo han hecho. Nosotros como foro energético y minero, y yo como presidente de la Confederación Ecuatoriana de Profesionales Universitarios, como parte de este foro, hemos planteado al presidente de la República, al ministro de Energía, propuestas serias, elaboradas por técnicos calificados del país, cómo modernizar a Petroecuador, cómo hacerle una empresa moderna que pueda realmente manejar el petróleo en beneficio de los ecuatorianos. No toman ninguna medida, no toman en absoluto. Hemos planteado la necesidad de que en el caso Oxy, por ejemplo, el país tenga una posición de dignidad, no ceda ante el chantaje de Oxy que llevó al SEADE una demanda totalmente ilegal. Sin embargo, fue el procurador interino entre José María Borja y el procurador actual, Javier Garaycoa, el que permitió que el Ecuador esté involucrado en el SEADI, y vamos a perder ahí 2-1, tocayo, 2-1 mínimo, 3-0, porque ellos van a resolver que el Ecuador devuelva el bloque 15, pague una indemnización de $1.500 millones, que es lo que están reclamando. Como que está jugando el Aucas, le quieren dar como equipo de pobre, ¿no es cierto? Ya les acuerdo, ya. No, luego hablamos de eso, luego. Pero vaya, entonces esas goleadas no solamente así, terribles. Esas goleadas vienen, y por eso quería yo. Pero déjeme decirle algo más, tocayo, algo importante que el país debe conocer. Hay la necesidad de manejar correctamente el bloque ITT, Ispingo Tambococha Tiputini, que tiene nada más y nada menos que 930 millones de barriles de petróleo. Ya. Multiplíqueme por $100, que más o menos está ya alrededor. Son como 930.000 millones de dólares. Una cosa que uno ni siquiera se imagina. Entonces eso tiene que manejarlo el país. El presidente de la República ha dicho que va a mantener el petróleo en tierra, como fue nuestra propuesta como Foro Patriótico. Y entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que él dijo que, bueno, no vamos a topar el petróleo en tierra si nos da la comunidad internacional para defender el ambiente en esta época del calentamiento global, si nos provee de $350 millones al año. Eso lo dijo públicamente. Pero ¿qué ocurre, distinguidos radioescuchas? Televidentes. ¿Qué ocurre? Que hay una propuesta de una empresa internacional que ha ofrecido entregar $3.000 millones, señores, escúchenme, $3.000 millones por año para que no se toque el petróleo. Es una propuesta beneficiosa para el país. Pero el presidente de la República no dice una palabra sobre este tema. Yo públicamente le vuelvo a repetir ahora en su prestigioso programa, licenciado Carrera. Señor presidente de la República, dígale al país, ¿existe o no existe una propuesta de una empresa internacional que ofrece $3.000 millones para que no se toque el petróleo ITT? Respóndanos. ¿Usted sabe de qué país viene? ¿Quién es? Es una empresa italiana. Italiana. Que está encargada de esta cuestión de remediación.
En una reunión que tuvimos en el Foro Energético fue uno de los asesores del Ministerio de Energía que él nos dijo que la propuesta existe, pero no nos quieren entregar la documentación. Entonces ya no le mienta al país, señor presidente, señor vicepresidente, señor ministro de Petróleos, dígale, ¿existe o no existe? La Comisión Anticorrupción está en la obligación de pedir esa información. ¿Cuáles son esos fantasmas que se cruzan por ahí? Caramba, lo que ocurre es que parece, no es que parece... Yo no creo el hombre del maletín, sino fantasmas. Hay fantasmas con un maletín grandote. Claro. O con cuentas en el exterior. Hay una realidad que yo siempre me gusta hablar con hechos. El 17 de marzo de este año, en Brasil, el expresidente Petroecuador, Carlos Pareja Yanuseli, que dicho sea de paso, es primo hermano de Charlie Pareja. ¿Quién es Charlie Pareja? Es el tesorero de los negocios petroleros del grupo Febres Cordero. Fíjese usted los nexos. Entonces, Carlos Pareja Yanuseli firmó en Brasil un memorándum de entendimiento para entregar el ITT a Petrobras, a dedo, violando la ley de hidrocarburos, en base a una disposición que hay ahí de la posibilidad de convenios estratégicos entre dos empresas estatales. Entonces ellos dijeron, vamos a entregar un acuerdo entre Petroecuador y Petrobras. Pero resulta que Petrobras no es una empresa estatal. El 62% de las acciones de Petrobras son de la empresa privada, Oxy, YPF, Repsol y otras empresas. Entonces no podían hacer eso. Nosotros protestamos y denunciamos. ¿Cómo es posible que se viole la ley y se entregue a dedo una de las principales riquezas del país? ¿Qué ocurre? Se echaron para atrás. Pero en el mes de abril de este mismo año viajaron nuevamente a Brasil y firmaron un segundo memorándum de entendimiento, en base al cual entregaban Petrobras, ITT a Petrobras, pero con el agravante de que en esta segunda ocasión ya estuvo presente como testigo de honor de esa firma el presidente de la República. Y cuando él regresó, o creo que antes de viajar allá, ya fue reformando el reglamento de alianzas estratégicas para facilitar la entrega de ITT a Petrobras. ¿Qué le dice a usted eso? Que hay la decisión política de entregar esta riqueza a Petrobras, que es una empresa privada. Y nos están metiendo el cuento que están esperando que le den 350 millones de dólares. Y esto se agrava más cuando el presidente de Petroecuador, en ese entonces Pareja, quiso ser presidente de Barcelona, que estaba mal, casi como nuestro querido Aucas. Entonces dijo, yo voy a meter plata para sacar al Barcelona del fondo de la tabla y hacerlo campeón. Quiero ser presidente y voy a poner $1 millón. Y que quede bien claro, dijo, que ese dinero no va a salir de Petroecuador. Ese dinero va a salir, porque ya le he comprometido, de Petrobras. Miren usted el cuadro. Entonces realmente aquí hay un problema muy grave, muy grave. Por eso yo le repito al presidente de la República, diga usted, señor presidente de la República, al país, ¿existe o no existe esa propuesta de $3.000 millones al año para mantener el petróleo en tierra en el campo ITT? Al doctor Jorge Moreno Ordóñez, al ingeniero Jorge Moreno Ordóñez, perdón, le dice abogado a usted. Aunque soy un poco quisca también, ¿no? Nada de improvisaciones ya desde ahora en adelante, ¿no es cierto? Hay que poner a la gente profesional, hay que tener un cuadro referencial siempre para poder escoger de 10 a 5 los mejores, pues si no, no vamos a caminar nunca. Ingeniero, ¿en dónde le toca tratar este tema? Porque es institucional, ¿no es cierto? Es un manejo institucional. Dentro de la consulta están en la parte organizacional, están en el estatuto, el reglamento, como ¿en dónde le toca topar asunto petróleos? Bueno, primero tienen que aclarar si es que la Asamblea Constituyente puede tratar los temas como los que estamos analizando, porque ellos tratan cuando les conviene tratan, y cuando no les conviene dicen no tenemos competencia. Fíjese usted en el caso de Yuma, dijeron que no, que la Asamblea no tenía competencia para tratar ese asunto, que era para elaborar la Constitución. Pero para cambiar al Congreso sí tuvieron competencia, para cambiar al superintendente de bancos sí tuvieron competencia. Yo estoy de acuerdo con esos cambios, por cierto. En este caso concreto, la Asamblea, a mi juicio, debería tomar cartas en el asunto. Y debería ser en la comisión relacionada con el sector energético, que la preside precisamente Alberto Acosta. Alberto Acosta sabe del problema. Nosotros le entregamos a él toda una documentación. El asunto, y no se olvide que cuando estuvieron en ese gabinete itinerante, en este barco que originó aquella famosa frase de la casa de Vergara,
Estuvieron ellos ahí con una camiseta que decíamos que la defensa del ITT, y el presidente de la República les hizo sacar la camiseta. Entonces, ojalá que el señor presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, toque este asunto. Él lo conoce y él está de acuerdo con nuestra tesis. Ojalá que lo toque. Nosotros vamos a ir a la Asamblea en el mes de enero. El Foro Energético va a convocar un gran encuentro nacional para tratar todos estos temas, hacer una evaluación de cómo el gobierno está manejando el sector energético en el campo petrolero, en el campo eléctrico, minero, y vamos a tomar una posición. Tenemos elaborado un planteamiento de cómo debe constar la Constitución de la República el manejo de estos sectores estratégicos, que tiene que ser un manejo público. Tiene que comenzar diciendo el petróleo es de todos los ecuatorianos, es de propiedad pública. Una inquietud, ingeniero. ¿Por qué no enviar ya una comunicación de lo que usted conoce antes de que se resuelva? Porque si no, decir, a tiempo era que... Ya le entregamos, tocayo, ya le entregamos hace un mes a Costa. Hubo un foro en donde ya se le entregó un documento, un borrador, que ya está básicamente ahí la propuesta. Sin embargo, vamos a ir oficialmente, ojalá nos reciban en Montecristi para hacer una entrega pública de esa documentación en defensa de los intereses del país. Tengo un par de minutos más con usted, ingeniero. Gracias por habernos aceptado este diálogo. Conocedores de que en Loja no había fútbol profesional y la mayoría vinieron y se hicieron de la liga y otros de mi Aucas de mi vida. Usted está entre esos de los de Aucas de mi vida. Yo soy uno de ¿Qué aquellos. hacemos para que la Auquitas vuelva a vivir, pues? ¿Qué oxígeno nos buscamos para darle aire de boca a boca, ingeniero? Eso hay que hacerlo. ¿No es cierto? Le cuento, le hago acuerdo, tocayo. Cuando yo estuve en el Congreso, fui miembro de la Comisión de Presupuesto y tuve la oportunidad de colaborar con el Aucas, el ídolo de la capital. Como yo digo, el mejor equipo del mundo. Así sí. Entonces, ahora el mundo está chiquito. Entonces yo tuve la oportunidad de contribuir con una asignación presupuestaria para la construcción del Estadio del Aucas. Desde ahí me siento muy entrañablemente ligado a un equipo que me identifica porque es un equipo de pueblo. Está ahí. Yo siempre he estado identificado con el pueblo. He estado distante de los aniñados, de los pelucones y de las muñequitas, ¿no? Entonces, para ser auquistas se necesitan algunos requisitos. ¿Qué hacemos? Ser varón, inteligente, guapo, mujeriego, buen trompón. Completo. Completo. ¿Sabe qué hay que hacer? El día jueves, el pasado mañana, va a haber a las 7:30 de la noche en el Teatro Quitumbe una asamblea de los auquistas, de los exdirigentes, todos. Yo les he dicho, me invitaron a una reunión preparatoria. En el Quitumbe. En el Quitumbe, local de la concentración para conversar ahí, que vaya la directiva. 19:30 minutos. 19:30. Yo termino mi programa a las 20 horas y va volando, para conversar y ver cómo arrimamos el hombro para que el equipo salga. Me da la impresión de que la directiva actual no ha logrado los objetivos que se propuso y tiene que dar un paso al lado para que el Aucas viva y salga adelante y nos llene de satisfacciones como siempre hemos aspirado con este. Tiene que irse, si no se va el Aucas desaparece y eso no queremos, ¿no es cierto, ingeniero? El Aucas tiene que ocupar el puesto que le corresponde. Como el mejor equipo del mundo, tiene que ser el mejor equipo del Ecuador. Qué lindo, así hay que hablar. Quiero tener hambre. A mí me gusta estudiar y no quiero dejar la escuela. Yo quiero jugar. ¡Quiero jugar! Yo no me quiero ir a la ciudad porque aquí están mis papás, aquí está todo. En esta Navidad hago un llamado muy fraterno, pero muy firme, para que